Buenos días, auditorio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. El día de hoy vamos a tratar el tema de las migraciones, que es un tema muy importante. Es un tema que ha sido muy importante desde el principio de la humanidad. En el Neolítico, cuando acabó la edad del hielo, eh, el ser humano empezó a migrar hacia el sur. Y luego hicieron ya primero caza y recolección de granos. Luego ya se asentaron, vino la agricultura, vinieron divisiones tal vez el suelo no daba lo suficiente o habían problemas climáticos y algunos se tenían que ir porque no alcanzaba para todos. Mm. Más tarde vemos que hay migraciones eh, invasivas, como los de los romanos que ocupan prácticamente toda Europa, parte de África, el norte de África. Y más recientemente nos vamos a la Revolución Industrial, en donde la gente del campo emigra a las ciudades para trabajar en la industria. En el caso de México, en particular, que no digo que sea el único, tenemos un campo muy empobrecido y eso favorece la migración de los campesinos a las ciudades y se forman los cinturones de miseria también, ¿no? Con todas estas personas que van de un lado a otro. Las migraciones actuales no, lo que pasa es que no conocemos historia, entonces no sabemos cómo está la situación y nos damos cuenta de que hay migraciones cuando hay problemas como el que está sucediendo. Bueno, ya se sabía de las espaldas mojadas desde los 50 y una bola de cosas, pero ahora con el problema de nuestro amigo Trompas, hay un problema agudísimo, muy agudo, ¿no? Con esto. Y este, así en las invasiones que hubo de América sobre todo, y a partir de estos 500 años que han sido, ha habido millones de europeos que han emigrado o inmigrado a América, son inmigrantes en América, ¿no? Por cuestiones de su desarrollo, desde luego siempre ha habido más riqueza en el norte y más pobreza en el sur. Y esta es una razón fuerte para emigrar, porque no hay los recursos de subsistencia suficientes. Y esto es lo que sucede, ¿no? O sea, el ser humano emigra de sus lugares de origen para subsistir. Y muchas veces esto también tiene que ver con las guerras intestinas o con las guerras entre unos países y otros, como es el caso de Irak y Siria y Líbano, etcétera, ¿no? Y hay migraciones forzadas, como las de los palestinos, porque los israelíes, con el pretexto de que les secuestraron a unos 90 monos o no sé cuántos sean, este, se dedicaron a hacer un genocidio en Palestina. Porque entonces ellos se fueron empezando a recorrer hacia el norte, hacia el Líbano, hacia otros países, ¿no? Eh, Israel, desde luego, no quiere un Estado palestino, ni quiere negociar, lo que quiere es correrlos para quedarse con todo Israel. Mm, Pero, bueno,
Y lo que sucede es que bueno, en el caso de México, Latinoamérica y tal vez otros países de Asia o de África, los familiares reúnen dinero, una familia extensa reúne dinero y eligen, hay veces que alguno se quiere ir, ¿no? Pero a veces eligen a uno y dicen, pues tú te vas, cara. O sea, ármate de valor y te vas a ir para el norte. Y una vez que estés allá, o sea, y le dan dinero, porque una persona de bajos recursos individualmente o una familia pequeña no puede tener los recursos para trasladarse. Es muy costoso, o sea, es muy costoso y muy peligroso. Después, o sea, una de las cuestiones es que el individuo, una vez habiendo llegado a Estados Unidos en este caso, o o al norte, no sé, de África o hacia Europa, una vez que están ahí, lo que hacen es, o sea, regresan el dinero en forma de remesas. Las remesas, son lo que sostiene a una familia. Las remesas son muy importantes para las familias de los migrantes y para el país, en este caso México, ¿no? Porque se vuelve una forma de gasto de las personas que reciben esos dólares convertidos en pesos y eso mueve el mercado interno, ¿no? De alguna manera. Eh, Quisiera darte el lugar para que continúes, por favor. Ok, bueno, voy a tomar algunas de las ideas que estabas como planteando y la migración es una característica humana, ¿no? O sea, desde los inicios, como tú lo manejaste, desde los inicios el ser humano ha migrado para sobrevivir y para buscar como las condiciones de vida, ¿no? Entonces se migra también por el clima desde el inicio, ¿no? Los primeros humanos con las hordas iban a lugares donde había alimento, donde se iban migrando, donde hubiera condiciones climáticas más acordes para la subsistencia. Entonces vamos a plantear que la migración es una condición humana, es algo parte de nuestra naturaleza. Las características o las situaciones que hacen que las personas migren van cambiando en contextos, en situaciones. Y estaba pensando cuando hablas de la migración llega un momento en que los seres humanos, estamos hablando en términos históricos, se asientan. O sea, se asientan y es cuando se van generando las ciudades, ¿no? Es la política, que es como la política entendida como la polis, que la polis como ciudad es la primera separación que el humano empieza a construir un mundo humano, un mundo político, y entonces entro con la política, como yo, Miriam, lo he ido entendiendo, es que la política bajo una dialéctica se puede entender que desde el punto de vista positivo, la política se puede entender como una forma de gobernanza donde tendría idealmente de repercutir en la construcción del bien social o el bien de la mayoría. Y la política negativa sería la dominación de unos sobre otros, que es lo que tú estás diciendo. Entonces, desafortunadamente la política ha- se ha dirigido en mayor medida a la dominación de unos sobre otros, ¿no? La ley del más fuerte, que tiene que ver con esta cuestión. Entonces, en esta cuestión de ley más fuerte, hay condiciones donde la mayoría de los seres humanos no tienen las condiciones mínimas necesarias para una subsistencia digna, que eso es lo que conlleva a que contradictoriamente, fíjate qué contradicción, contradictoriamente en un mundo donde se supone que ya están constituidos los Estado-nación, los procesos de migración cada vez son más fuertes, ¿no? O sea, cada vez son más arduos
Y ahí sí yo un poco difiero de que la migración, o sea, que los países llamados, yo no me gusta llamarles tercermundistas ni centros en subdesarrollo, em, yo no considero que es porque no tengan las condiciones materiales o estas cuestiones de desarrollo, sino básicamente es una cuestión de geopolítica o de ay, otra vez. De geopolítica. ¿Sí me escuchas? No, otra vez. Yo te escucho, pero no te veo. Bueno, aunque no me vean. Entonces, es una cuestión geopolítica o de geopoder, donde las personas tienen que migrar para subsistir y en esta subsistencia se van a los países mal llamados ricos, y estos países ricos, entre comillas, tiene que ver con una cuestión de que han construido una dialéctica de poder dominante, donde los países del centro, que por ejemplo, esta es la gran contradicción, ¿no? Como Inglaterra, siendo una isla, o Gran Bretaña, siendo una isla, se convirtió en un imperio porque no tienen, o sea, si te das cuenta, los africanos, nosotros, los latinoamericanos, o sea, nuestras condiciones geográficas son bastante ricas en recursos naturales. Entonces, aquí tendríamos que ver que la migración no es una condición de que no hay las condiciones materiales para estos países se desarrollen, sino es una cuestión de dialéctica de dominación o una hegemonía de dominación, donde se construye un mundo de una modernidad capitalista, como se le nombra, donde son Occidente el que impone sus modelos y ahí es cuando entra el racismo, entra el clasismo, entran las xenofobias y que en los procesos de migración, que es a donde quería llegar, es una condicionante para las personas, por ejemplo, en Estados Unidos, no voy a poner o los palestinos, tienen una condición también de verlos, yo no considero, o sea, yo no estoy a favor de estas adjetivaciones, pero vamos a ponerlo en estos términos, son personas de segunda o de tercera, ¿no? Entonces, tienen que ser desplazados y tienen que ser exterminados. Entonces, em, y regreso en esta cuestión. Hay una forma de migración que por subsistencia, fuera de ideologías, ¿no? Pero cuando la migración ya está transversada por una ideologización y un dominio de poder económico o de poder político, entonces se va complejizando las causas de la migración. Entonces voy a poner en específico en Estados Unidos ahorita lo que está pasando, ¿no? Que es bastante brutal. No se dice bastante brutal, es muy fuerte, es brutal que las personas tuvieron que migrar, ¿no? Y cuando migran en su condición de migrante, pues todo lo que tienen que vivir y todas los estereotipos que también conlleva el migrante, ¿no? O sea, se da el racismo, se da el clasismo, se da hasta una cuestión tal vez hasta religioso, ¿no? Porque, o sea, es una complejidad. Y entonces la pregunta sería que en nuestros días, por ejemplo, un día leía con un autor que se llama, si no mal recuerdo, Latuf, señalaba que con la globalización, cuando cae el muro de Berlín y se rompe como esta dicotomía de estos dos ejes, ¿no? Con la globalización también se da la migración o el tránsito de mercancías. O sea, el tránsito de personas, vamos a decirlo así, y el tránsito de mercancías. Sin embargo, lo que más operó en este sentido fue el tránsito de mercancías y la migración de personas lo hicieron por una cuestión de subsistencia, porque impuso un modelo neoliberal, perdón, donde conllevó que las condiciones de vida de la mayoría de las personas fueran de subsubsistencia, ¿no? Entonces eso conllevó a estos procesos migratorios. Y con esto, y ya con esto voy cerrando, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, voy a poner algo que está más cercano a nosotros, la gente tuvo que emigrar, tuvo que adoptar formas y estilos de vida que en muchas ocasiones ni siquiera estaban insertos dentro de su universo simbólico de vida, ¿no? Tuvieron que adoptar formas de vida, desarraigarse y siempre como en esta cuestión de orfandad, ¿no? O sea, una cuestión de orfandad y ahora
es decir, están siendo deportados, y entonces eso es como una cuestión de éxodo, ¿no? Pero impuesto. Entonces, sí es muy complejo porque ya con esto son las dos ideas que quiero matizar. La migración es algo connatural a nuestra especie humana, ¿no? Bueno, y a las especies. Hay muchas especies que migran, ¿no? Ujú. Por buscar. Pero las formas y el contexto es lo que diferencia a unos de otros, ¿no? Eso es lo que yo ahorita he estado pensando a partir de lo que tú dijiste. Ujú. Entonces, bueno, y, y ya. Bueno, acerca de, yo no dije que los países fueran pobres, yo dije que había pobreza porque los recursos no se canalizaban a todos, ¿no? Esa es la diferencia. Ujú. O sea, México es muy rico, Brasil, qué sé yo, Argentina, etcétera. África. África. Mm. Hay guerras en África, por ejemplo, que son, hay una brincadera, que son hechas específicamente para que la gente migre. Se dan en México también. O sea, habíamos hablado de una compañía, una minera, ¿no? Que atacaba a los indígenas en sus pueblos para que se fueran, para que, o sea, para como genocidio o para que se vayan de ahí. Entonces aprovechar la tierra porque la quieren para minar o para algo. En África se da mucho. No sé si te recuerdes el caso del genocidio de los Tutsis. Esa fue una cuestión provocada precisamente para la apropiación de tierras. Y esa es una cuestión igual que la de los señores de la guerra que hay en África, que reclutan niños y todos y que van masacrando por todas partes. Es una condición en donde hay un, un cerebro, digamos, que puede ser del país y que está pagado por corporaciones. Yo no voy a decir de qué países porque no tengo la evidencia, pero eso es lo que sucede. Lo que sucede es que les pagan para que se vayan, entonces se dediquen a explotar los minerales, las tierras raras que hay en esos lugares y y no hacer una guerra directa para evitar el boicot o la crítica mundial, ¿no? Ujú, Eso es común, o sea, África, lástima, o sea, pobres africanos sí están más fregados que nosotros, pero eso es una cosa que se da cotidianamente en los países de África, en unos más que en otros, desde luego. Yo creo que ahora con la condición que hay, que se está utilizando precisamente como arma geopolítica, que lo está utilizando Estados Unidos para presionar sobre otra serie de condicionantes, ¿no? ujú, Y, y, y es un problema porque además, digo, desde luego no van a regresar durante este cuatrienio de Trump a todos los mexicanos ilegales o de otros países centro sudamericanos. No hay la capacidad para hacer eso. Pero lo que sí van a hacer es que regresando los que regresen a sus lugares de origen, van a causar una problemática mayor de subsistencia, porque los que estaban enviando el dinero por medio de remesas al país ya no van a estar enviando nada a sus familiares. Entonces vamos a regresar, o sea, la cuestión, desde luego, de las bolsas de valores y los mercados y eso,
es una situación muy compleja, pero muy manipulada. Entonces, todo esto golpea, todo esto es para golpear al país. O sea, el país ahorita tiene una inestabilidad económica fuerte, ¿no? Y tiene que ver con los migrantes, sobre todo. O sea, el fentanilo, pues que se lo atasquen por donde puedan o no se lo atasquen, porque además ahí hay cárteles también, que no se hagan güeyes. Pero esto crea un problema mucho mayor para las naciones del sur, para los subdesarrollados. Los otros no es que sean ricos, es que se hicieron ricos a base de nuestra riqueza, ¿sí? O sea, nos subdesarrollaron. Por cientos de años nos han subdesarrollado y han sostenido ese subdesarrollo para que ellos puedan ser desarrollados, porque ellos no tienen los recursos que nos están quitando. Es como le dijo Trump a Zelensky, ¿no? Pues nada más dame el 50% de las minas de tierras raras que hay ahí y yo te apoyo. O sea, ¿qué tipo de chantajes, no? Y ahí se ve la condición de los países como Estados Unidos o como Europa, ¿no? Que funcionan, que el humanismo no tiene nada que ver, funcionan en base a sus intereses. Y ese es el problema de la migración. Actualmente hay en el mundo unos 400 millones de migrantes, que creo que de los 8.000 millones viene a ser como el, no me acuerdo, pero el 3% o alguna cifra pequeña comparada con el total de la población mundial. De todas maneras, 400 millones son muchas personas. O sea, y no es que solo se estudie, porque se ha estudiado, yo creo que el fenómeno se ha estudiado de manera suficiente, pero lo que no se ha hecho es poner arreglo a las causas de la migración en un momento dado. Es lo que a mí me parece. Por favor. Gracias. Pues fíjate que estaba pensando con lo que estás diciendo. Mm, que también, por ejemplo, ahorita con todas estas cuestiones de deportaciones, que hay como un binomio, ¿no? Migración, deportaciones. Uno de los grandes problemas no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, que es la tasa de natalidad de ¿cómo se llama? De las personas, ¿no? De los pseudonativos en Estados Unidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ellos no son los nativos originales. Mm. Entonces, sí desde un ámbito, los llamados, los americanos o los anglosajones, pues tienden a que la tasa de mortalidad, perdón, de natalidad ha disminuido y entonces hay un problema de qué va a pasar porque también se tiene que proyectar hacia adelante en términos de políticas de Estado, ¿no? Cuántas personas, o sea, cuál es la proyección de ciudadanía hacia adelante, que eso se traduce en riqueza, en trabajo, etcétera, ¿no? Y bueno, toda la complejidad. Y pues tanto Europa, también Europa tiene un problema de migración de muchos árabes, ¿no? Y pues eso conlleva a otro tipo también más, o sea, sí la migración, pero también a todo esto de esta pluriculturalidad, ¿no? Y toda la complejidad que lleva a eso, porque no es tan simple. Y pues desafortunadamente para ellos, tanto los nativos europeos como en Estados Unidos, pues su ciudadanía tiende a estar en declive y entonces por eso dicen, por ejemplo, en Europa, ¿no? Se va islamizando Europa o luego va a ser islámica, ¿no? Eso es bien Sí, complejo. Y todo esto lo que implica, y entonces yo desde mi lectura, creo que eso lo hemos dialogado en algunas anteriores charlas. Para mí, esto es también un signo de que la modernidad occidental está en declive, ¿no? Porque o sea, ya en otros términos, se están acabando la migración de los
asiáticos es impresionante a todas las regiones del mundo, ¿no? Entonces, creo que había un libro, ahorita estoy recordando un libro que no me acuerdo ahorita el nombre, que decían que cuando la raza amarilla domina el mundo va a cambiar radicalmente, que es, digo, esas son tendencias que vamos hacia allá, ¿no? Y, por ejemplo, regresando ahora, ¿qué conlleva esta cuestión de migración y esta búsqueda, que creo que esa también es muy complejo? Tampoco a mí me gusta romantizar ni idealizar, ¿no? O sea, porque también hay un choque entre diferentes formas de cultura, entre diferentes hábitos de vida, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no hay una cuestión en este sentido de buenos o malos. Pero sí, lo que sí creo es de que los llamados occidentales, nosotros estamos occidentalizados, hemos adoptado formas de vida capitalistas occidentales, pero también se ha buscado posicionar que los occidentales son superiores a los occidentalizados. O cuando se Ujú, migra, se tiene alguien que insertar, ¿no? O sea, el típico debate, por ejemplo, de laicismo en ciertas escuelas, que llegan los musulmanes o que llevan, no sé, las mujeres con su, ¿cómo se llama? Con la jiba, ujú. y que entonces es el debate de que si tienen o no tienen que usar sus, pues ciertos signos religiosos en lugares públicos, y entonces es un ejemplo, ¿no? Pero lo que sí sé es que la migración, y este creo que es el punto, cuando las personas desafortunadamente tienen que migrar por obligatoriedad, sí van buscando este sueño occidental que paulatinamente cada vez se deshace más, ¿no? Y entonces lleva muchísimas problemáticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, específicamente, o en partes de Europa, se ha incrementado las xenofobias. ¿Por qué? O sea, porque digo, creo que es muy complejo. Estaba ahorita, recuerdo una película que también ya la dije, esta cuestión de Mississippi en llamas. Hay una parte que en estos movimientos del Ku Klux Klan, ¿no? Decían, es que nos enseñan a odiar. Entonces, eh, la cuestión es, sí, la migración por cuestiones, vamos a decir, geopolíticas, de dominación, de condiciones de pobreza, pero también conllevan a una cuestión de el no. La otra vez estaba leyendo porque, a ver, y ya con esto voy cerrando, o sea, uno de los grandes debates en términos de la occidentalización del mundo es que se busca imponer un unívoco, un único modelo de pensamiento, entonces todo lo que es diferente tiene que ser exterminado. Y la otra vez estaba leyendo la tesis contraria, ¿no? Que es la diferencia lo que va permeando cada vez más a las sociedades, ¿no? Entonces es como la teoría del péndulo, en un momento tenía que ser impuesto todos tenemos que ser homogenizados, y ahora se va a la diferencia, que hay una diversidad. Sin embargo, esta diversidad, voy a tomar a un autor que se llama Zizek, que Zizek va planteando que sí, o sea, contradictoriamente se imponen estos o sea, se busca que hay diferencia y los derechos humanos y el derecho a disentir de las mayorías. Sin embargo, eso surge como una forma apolítica de dominación. Porque regreso a lo que tú estabas diciendo. Debajo de todo esto está una lógica de buscar reproducir un sistema, ¿no? Un sistema de dominación, que es lo que tú estabas diciendo, que lo que yo sí entiendo que cada vez está conllevando a una decadencia humana, y cada vez muchísimo más fuerte, ¿no? Creo que lo dije, no sé si lo dije en una charla anterior, que las deportaciones también tenían una lógica, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿para qué hay deportar? Porque con esta robotización del trabajo, pues ya no se va a requerir muchísima gente, entonces hay una cuestión de exterminio, y que lo que va conllevando también a estas formas de migración, y creo que este es el punto, ya ahora sí cierro. Creo que en esta sociedad, en este modelo de pensamiento, la migración es una forma de expulsión
vamos a decir, o sea, de expulsión del humano, porque ya no son tan, ya me volví a ir, que ya no son, perdón la expresión, son tan importantes para el sistema, ¿no? Entonces, siempre migran los más desfavorecidos y siempre van a buscar ser expulsados los más desfavorecidos. Entonces, en este contexto, la migración no solamente tiene que ver o la expulsión con una cuestión de sobrevivencia, sino también de aniquilamiento, ¿no? Y ya, yo con esto creo que yo cierro hoy, tú cierras, Carlos, porque, ¿no? Y Y ya. bueno, o sea, tienes razón, o sea, eh, es curioso, pero la robotización está quitando empleos y la inteligencia artificial en todas partes, ¿no? Y entonces lo que hacen los gobiernos, los sistemas, es favorecer la xenofobia, ¿no? Porque dicen, el que te está quitando tu empleo es un empleo que además ellos no tuvieron. ¿Qué gringos trabajan en el campo ahora? Pues casi nadie, ¿no? Claro. Y empresas están robotizadas, las fábricas, las empresas con inteligencia artificial están cortando personal. Este recorte, para muestra, este recorte que hizo el tarado este de Elon Tesla, Musk. 40,000 Ujú, personas ujú, del ujú, sistema burocrático, ¿no? ujú. ¿A dónde van a ir a dar? Y A entonces, además, México. sí, ándale. Y mira, mientras no vengan a engordar nuestra burocracia, está bien. Pero sí es un problema grave. Te digo, y 400 millones de migrantes en el mundo no son poca cosa. O sea, quiere decir que la situación es grave, que también los cambios climáticos nos han afectado muchísimo, ¿sí? O sea, aparte de la pobreza tradicional del campo, pues ha empeorado todo esto la situación. Ujú. Y que pues, en un momento, la, efectivamente, ¿no? Primero fue la transculturación, o sea, de Occidente para acá, y ahora es la pluriculturalización, ¿sí? Y Ujú. eso es lo que ellos no quieren, pero eso es lo que se está dando. Y eso sucedió desde el Imperio Romano, que luego los invadieron y lo que quiera es que igual a lo mejor al rato los invadimos nosotros también. Quién sabe, nosotros somos los bárbaros, ¿no? Los bárbaros del norte, decían, pero somos los del sur. Y entonces Ujú. es una muestra de la decadencia de los sistemas que se da Bien. cíclicamente y de los imperios. Cíclicamente es la historia de la humanidad. O sea, el que no se quiere dar cuenta de esto es que está ciego. Yo no sé cómo no se dan cuenta los gringos. Los europeos ya están abajo, ¿sí? Las condiciones en Alemania son terribles porque además ya están prácticamente gobernando los conservadores y la ultraderecha, los neofascistas, ¿sí? O neonazis, porque la situación para ellos también está muy mala. O sea, ¿quién iba a pensar que Alemania iba a tener una baja tan importante en la economía y la tiene? O sea, son muchos puntos, es multifactorial, pues, la cuestión de la migración. Pero sí vale la pena tratar algunos de estos puntos y yo con esto me despido también. Y que tengan buena semana. Y Suscríbanse, ¿eh? que se suscriban. Así que se suscriban, eso sobre todo, que se suscriban al canal. Es muy bueno, que no les gusta, ¿ok? Bueno, Ah, ok. ok. Bueno.